Hola, 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 ¿cómo están? El día de hoy vamos a compartir algo muy importante. Bueno, toda la palabra de lo que vamos a hablar, lo que es la palabra de Dios, es lo más importante, ¿no? O sea, no cabe la menor duda, ¿no? Entonces, por eso siempre recalco que es algo muy importante. Vamos a ir al libro de Hebreos, el libro de Hebreos que está en el Nuevo Testamento. Hebreos, espero que tengan la Biblia en la mano. Bueno, y como siempre hay que recalcar, ¿no? No confíen en lo que les voy a decir, sino que simplemente con la misma Biblia lo van comprobando. Así, ¿no? Lo van corroborando, ¿no? Y bueno, vamos a estar aquí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 12. En este versículo vamos a ver algo muy importante, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. En este versículo vamos a ver algo muy importante. Casi se me olvida. Em, claro, a mí en una época yo tenía entendido que, bueno, Jesús murió por mí, ¿no? Eso quién no lo sabe, ¿no? Pero no me enseñaron cuál fue el motivo. O de pronto sí me lo dijeron, pero simplemente, bueno, cuando era pequeño, cuando era niño, cuando era un peladito, eh, simplemente de pronto, porque no me acuerdo, no tengo uso de razón porque eso pasó hace años, pero la explicación a detalle de por qué Cristo murió por mí, por qué Jesucristo murió por todos nosotros, por qué derramó su sangre, ¿no? Y a esto vamos. Hebreos capítulo 9, versículo 12, vamos a leerlo, y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo y habiendo obtenido eterna redención. Así dice, ¿no? Que antiguamente se ofrecían, y según este versículo, se ofrecían animalitos para que derramaran su sangre, para que murieran, ¿no? Para que se hiciera estos sacrificios en la antigüedad por la expiación, por ser libres del pecado, ¿no? Yo lo hago de esta manera, de esta expresión, ¿no? Libres del pecado, ¿no? Entonces, claro, ¿a quién no? O sea, ¿quién que no ha nacido en Latinoamérica o en Norteamérica, habla hispana, así, Suramérica, Norteamérica o Centroamérica, ha nacido en cierta religión, eh, de pronto bautista, mormona, evangélica, pentecostal, y otra que es, por decir que predomina la mayoría, no sé si todavía hay alguna que ya la haya sobrepasado, alguna religión, ¿no? Pero que utilice la Biblia o que se conozca como cristiana. Pero esta es la que nos han enseñado a arrodillarnos, perdón, a arrodillarnos en frente de estatuas. Hay una religión que es así, ¿no? Que es romana y que nos ha enseñado a cuestiones de arrodillarnos delante de una estatua, de una imagen, ¿no? Pero bueno, claro, independientemente que hayamos nacido o nos hayan criado en alguna de estas denominaciones, eh,
casi todos predican lo mismo. He escuchado testimonios de hombres, de mujeres, de personas, ¿no? Que han pasado por muchas denominaciones y que se han dado cuenta de este detalle, ¿no? Que todos los lugares que se conocen como iglesias cristianas, independientemente de cómo se llamen, sea que tengan traje elegante y que prediquen de esa manera, o que tengan una sotana, una túnica, y que utilicen la Biblia, independientemente. Pero nos hemos topado con un secreto, con algo que de pronto nos ha retumbado en la cabeza. Cristo, ¿por qué murió por mí? ¿Por qué lo hizo por mí? O sea, lo que yo me han dicho es que Él lo hizo por amor. Pero bueno, Él murió por mí y así y ya, no más. ¿O hay algo más? Pero lo que de pronto le habrá pasado a más de una persona es, bueno, sí, Jesús murió por mí, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? Es como cuando te cuentan un chiste y el chiste te lo cuentan cortado. Y en el chiste tú sientes, o en el cuento, o en el chisme que te están contando, tú sientes que como que algo le falta. A ese chisme le falta algo. O a ese chiste le falta algo. Pero como que tú sientes algo, como que algo le falta, ¿no? Algunas personas simplemente por este chiste o por este chisme o cuento que hayan escuchado de otras personas y se lo hayan querido contar a ustedes, para algunas personas simplemente no les da importancia, sino simplemente como que lo dejan ahí. Pero para aquellas personas dirán, oiga, pero, y preguntándose, ¿no? Oiga, pero aquí no falta algo más, no le falta esto más. Bueno, hay dichos colombianos o frases colombianas como le falta esto más, le falta este pelo al moño. O bueno, hay dichos de esa manera, hay refranes, ¿no?, que pueden complementar esta parte que estoy explicando. Pero bueno, cuando yo conocí el Evangelio, por fin recibí ese conocimiento que hace tiempo no me habían dicho, el por qué Jesús murió por mí. Y muchos de los lugares que se conocen como iglesias le dicen a la gente que sí, que Jesús murió por ti, murió por nosotros. Pero la persona, ¿cómo le hacen vivir a esa persona? Dependiendo de sus obras, de sus hechos, de sus acciones, de lo que hace o deja de hacer. Pero que Jesús murió por mí. Ahí está. Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice que para la expiación, para el perdón del pecado, porque una cosa es expiación y otra cosa es el perdón, ¿no? Pero ¿qué significa la remisión? Iba a ser esta pregunta, ¿no? Iba a ser la pregunta. ¿Qué otra palabra, aparte de expiación, existe? Aparte de la palabra expiación, y ya sé qué era, y no hacía falta hacer la pregunta, pero era remisión. Vamos a ver en este video, en este live, en la repetición de este live, estas dos cosas, entre la palabra remisión y la palabra expiación. Y eso lo vamos a ver, así que espero que estén muy atentos, que no se distraigan, sea lo que sea que los haya distraído, no lo hagan, no lo hagan. Entonces, en este versículo, ¿por qué quiero recalcar Hebreos capítulo 9, versículo 12? Porque anteriormente en el Antiguo Testamento, ¿cómo se hacía la remisión? ¿Cómo se hacía la expiación? Así está.
cómo se hacía la expiación por el pecado de la persona, del pueblo, independientemente de lo que sea, ¿no? Pero cómo se hacía la expiación del pecado, el ser libre del pecado antiguamente, eso lo vamos a ver. Incluso lo podemos mirar en otros live, en otros en vivos, mirando Levítico, mirando Éxodo. Tocaría mirar si Deuteronomio también, pero bueno, no nos distraigamos, no nos vayamos a distraer. Por favor, no se distraigan. Entonces, en el Antiguo Testamento, para poder hacer la remisión de pecado, eh, ¿cómo se hacía? Mediante un sacrificio de un animalito, de un macho cabrío, de, de becerros, para la expiación del pecado, ¿no? Para ese animalito tenían que degollar, desollar y descuartizar por partes y quemar, ¿no? Lo vamos a ver en otra oportunidad, pero les pido que por favor no se distraigan con cualquier cosa, no se vayan a distraer, ¿no? Porque aquí estoy viendo en el live, en el en vivo, que hay gente que está comentando mucho texto y para cualquier persona que esté apenas entrando, se va a distraer. Entonces, a nosotros nos han enseñado que para poder tener ese perdón del pecado, ¿qué tengo que hacer? Confesar lo que sale de mí. Ah, que yo mentí. Ah, que yo robé. Ah, que yo codicié. Jesús, oh Padre amado, oh Dios, perdóname por favor, perdóname. Mediante una oración pedían perdón por algo que han hecho, por algo que sale, pero hay algo en que no se dan cuenta. Entonces, y muy bueno, hay otras denominaciones que dicen que para poder ser libre del pecado tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que diezmar y así, ¿no? Pero, eh, y en otras partes te dice, no, tú tienes para ser libre del pecado, tienes que estar orando 1 hora al día. O de otras maneras, tú tienes que ir a confesarte con un cura, con un sacerdote, o que tú tienes que darte látigo, porque como la carne tiende a hacer eso, entonces pues es lógico, ¿no? Deberíamos darnos tortura a nuestro propio cuerpo, pero no. O sea, dicen de muchas maneras una forma, un camino para poder tener ese perdón de pecados. Y si uno les pregunta y les trata de sacar la respuesta del por qué vino Jesús, por qué vino Cristo a este mundo, uno les pregunta para poder sacarle esa pregunta, para poder saber, bueno, dígame lo que yo quiero escuchar. Y lo que quiero escuchar es el Evangelio. Dígame por qué Cristo murió por mí, por qué Cristo murió por ti. Entonces dice, no, pues Jesús, Cristo murió por nosotros. Pero en esta palabra, en Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice que Jesús con su sangre y no con sangre de machos cabríos se presentó. Vamos a ver ese versículo. No me puedo confiar con lo que yo tengo en mi mente porque soy mentiroso y Dios es veraz. Todo hombre mentiroso y sea Dios veraz, o sea Dios la verdad, ¿no? El verdadero. Hebreos capítulo 9, versículo 12, lo vamos a leer, espero que no se distraigan. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces,
Aquí dice que Jesús se presentó con su propia sangre y no con sangre de animalitos, como se hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? En las cuestiones del tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Eh, Hay un hermano que de pronto para los que siguen estos videos ya sabrán quién es. No voy a decir el nombre para no generar, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Para no generar nada que llegue a su pensamiento, ¿no? Para no generar ese tipo de cosas o ese tipo de pensamientos que le llegue. Pero este hermano, comentando, subió una lista de reproducción a YouTube donde explica el tabernáculo de reunión, los elementos, el por qué tenía que hacerse un tabernáculo, cómo el tabernáculo de reunión es la sombra de los bienes venideros, de cómo el ser humano iba a ser perdonado de su pecado, de cómo iba a ser, eh, de cómo iba a obtener esa entrada al lugar santísimo, al lugar santo. Entonces aquí en Hebreos capítulo 9, en Hebreos capítulo 9 versículo 12, Hebreos 9:12 dice que Jesús no se presentó con ese tipo de sangre de animalitos, sino con su propia sangre. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Que entró en el lugar santísimo. O sea, bíblicamente mirando en el Antiguo Testamento, el entrar en el lugar santísimo es entrar en la presencia de Dios, estar delante de Dios en su presencia. Por ejemplo, en la antigüedad, por no darles muchos spoilers, muchos adelantos, pero espero que no se distraigan con esto, ¿no? Entonces, un sacerdote, espero que no se distraigan, si es necesario que yo repita esto, es necesario, no se distraigan. Un sacerdote en la antigüedad, sacerdote judío, ¿no? No es sacerdote romano o sacerdote de la religión romana, ¿no? Eh, bueno, el sacerdote judío que es ordenado por Dios por la orden de los levitas, un sacerdote para que sea sacerdote tiene que ser levita, de la tribu de Leví. Entonces, bueno, y antiguamente cuando estaba la época de nuestro Señor Jesucristo, ya no se regían por si era la tribu de Leví o no, porque los romanos, estando con su religión, con su doctrina, nombraban a un sacerdote a quien sea, a quienes ellos lo apoyan, a los romanos, ese va a ser sacerdote. Y había uno que otro que era levita. Pero bueno, esto lo hemos explicado en otros videos. Pero el sacerdote que entra en el tabernáculo de reunión tiene que ser ya santificado, ser libre de su pecado. Y bueno, ese sacerdote tenía que entrar con un atado en su cintura, con unas campanas en las caderas, unas campanitas así, tirín, tirín, tirín. Y él tenía que entrar y hacer, bueno, todo el ritual o todo lo que se tenía que hacer por el pecado, ¿no? Por, bueno, la fuente de bronce, eh, muchas cosas, ¿no? Muchos elementos que tienen el tabernáculo de reunión. Y cuando el sacerdote entraba, pues tenía que estar atado y que la gente que está atrás, afuera, tiene que estar atento para que no, para que saber si ese sacerdote todavía está vivo. Entonces el sacerdote va entrando y bueno, para los que han visto ya la explicación del tabernáculo de reunión, eh, si el sacerdote entra y su pecado no es perdonado completamente, si algo le faltó o algo no se hizo bien, eh, al momento de entrar por algo que haya fallado y entró en el lugar santísimo, inmediatamente, ¡pum!, cae al piso y se murió. Entonces, claro, el sacerdote va caminando y se va escuchando las campanas, las campanitas que tienen las caderas.
Y cuando el sacerdote se moría, ¿qué hacían los que estaban afuera? Tenían que arrastrarlo, tenían que jalarlo, porque ya eso era un cadáver, ¿no? Era algo muerto. Ya el alma de esa persona, el espíritu de esa persona ya no está. Ya es simplemente un cascarón, sin vida, ¿no? Sin el aliento de vida, ¿no? Entonces, pero si el sacerdote todavía tiene las campanas y suenan y entra y sale sano y salvo, es porque ese sacerdote, al momento el ritual de la purificación, de la expiación, del ser libre del pecado, lo hizo bien, lo hizo bien, porque eso era lo que demandaba que se hiciera en el tabernáculo de reunión y así, ¿no? Entonces Jesús, aquí en este versículo de Hebreos capítulo 9 versículo 12, y para los que han estado atentos y no se han distraído, Jesús se presentó con su propia sangre y entró en el lugar santísimo. Y que gracias a eso tuvimos nosotros eterna redención. Entonces, ¿qué significa que tuvimos eterna redención? Que tuvimos eterno perdón de pecado. Si miramos cómo nos han enseñado en las religiones, en las supuestas iglesias, dicen que tú tienes que ser libre del pecado por lo que hemos mencionado anteriormente, de que tú eres libre del pecado porque oraste, porque y ayunaste, porque hiciste un diezmo, una ofrenda, porque, no sé, alzaste las manos y dijiste, Padre amado, por la música tan bella y que con eso ya sientes que estás con Dios nuevamente, que con eso ya, por ese emocionalismo, por ese ambientalismo, sientes que ya, eh, sientes que ya estás con Dios, que ya fuiste perdonado y así, por la música tan bella, por el pianito, el piano, por el bajo así, boom, boom, boom. O porque, no sé, te fuiste a confesar con un sacerdote, por un cura, ¿no? Pero si miramos Romanos, Romanos capítulo, Romanos capítulo 6, versículo 23, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23 rápidamente. Romanos capítulo 6, versículo 23. Espero que vean esta palabra y que por favor, si es necesario que yo repita, por favor no se distraigan. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Por qué quiero que vean este versículo? Porque nos han enseñado que el perdón de pecado es por hacer algo humano, por algo que, no sé, que se hayan inventado o porque porque cierta manera está en la Biblia, pero eso tiene su explicación, su entendimiento, ¿no? Pero lo entienden y lo sacan fuera de contexto, o sea, lo sacan fuera de sí. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, según este versículo que hemos visto, la paga del pecado es por algo que yo haga, que la paga del pecado es porque yo haga un diezmo, o porque yo haga una ofrenda, o porque yo me vaya a confesar con un sacerdote, o porque yo haga cierta oración y que la repita muchas veces, 20 veces, 50 veces, o simplemente por decirla una vez esa oración, ¿será que con eso yo pago el precio de mi pecado? ¿El precio del pecado, el precio del pecado de cada uno de nosotros? ¿Será que eso es así? No, ahí dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, eh, ¿quién fue el que pudo hacer todo esto?
O sea, Jesús lo hizo. Él fue el único que lo podía hacer por nosotros. Él fue, y Jesús lo dijo, y él lo recalcó, que él entrega su vida. No es que le quiten la vida a él, es que Jesús, que Cristo entrega su vida, y así como la entrega, él la toma, él la recupera. ¿Y nosotros qué? Si nosotros sacamos fuera de entendimiento, si no entendemos bien este versículo, podríamos pensar, bueno, entonces si yo me muero, si yo me hago bueno, no voy a decir la palabra para que no me baneen el video, si yo me hago un suicidio a mi vida, si yo me suicidio, lo digo de esa manera para que no me baneen el video, si yo hago un suicidio, ya con eso ya pago el pecado porque lo pagué con mi muerte, ¿no? Lo pagué porque me suicidé, porque hice un suicidio. Y bueno, lo digo de esta manera para que no me, no me bloqueen el video y que no le muestre a la gente que lo necesita, no me lo baneen, no me lo bananeen. Entonces, si yo me suicidio, entonces yo con eso ya pagué el precio del pecado. No, no, así no es. ¿Quién fue el que puede entregar su vida y quién puede volverla a recuperar? Jesucristo. Si nosotros lo entendemos de esta manera, como les expliqué hace breve, de que si yo me hago un suicidio a mí mismo, si me voy de este mundo, si me quito la vida, mejor dicho, con eso ya paga el precio del pecado. Pero ¿será que por mí mismo yo puedo, así aunque entregue mi vida, así aunque pierda mi vida, la puedo recuperar por mí mismo? No, porque no puedo. ¿Quién fue el único que puede recuperar la vida y entregarla? ¿Quién fue el que entregó su vida y la recuperó? Jesucristo. Por eso la paga del pecado es la muerte, y que Jesús resucitó al tercer día para nuestra justificación. Esto es un versículo de la Biblia. Lo que les estoy diciendo de que Jesús resucitó al tercer día es para nuestra justificación, para librarnos de toda culpa, de toda condena. Eso significa justificación. Entonces, como la paga del pecado es la muerte, y como antiguamente en Hebreos, vamos a volver a Hebreos, capítulo 9, pero hay un versículo que veamos, Hebreos capítulo 9, vamos a ir rápidamente, y tenemos que ir a Primera de Corintios, pero primero veamos Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y bueno, ya que estamos en estas situaciones, así es, exactamente, Juan capítulo 3, versículo 16, exactamente. Juan no, sino Hebreos capítulo 9, versículo 22. Quiero que vean este versículo que dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo esto era conforme a la ley antiguamente, porque Dios determinó que la paga del pecado o que la remisión del pecado es con sangre. Y dice, este versículo de Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, ¿no? Cabe de aclarar, ¿no? Cabe de aclarar de pecado, de pecados. Entonces, en el mundo existen dos tipos de cristianismo. El primero, del cristianismo, de los que ya fueron redimidos del pecado por la sangre de Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario, en la cruz. Este tipo de cristianismo están redimidos, perdonados por sus pecados eternamente, ¿no? Y lo que vimos
en el versículo 12 de Hebreos capítulo 9, ¿no? Habiendo obtenido eterna redención por la sangre de Jesucristo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ni de ovejas, ni de animales, sino por su propia sangre, habiendo obtenido y entrado en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, estos tipos de cristianos han sido redimidos eternamente por esa eterna redención, por ese sacrificio perfecto. Por eso Jesús en Juan capítulo 1 versículo 9, Juan capítulo 1 versículo 29, no lo vamos a leer porque me queda poquito tiempo, pero en ese versículo, de pronto alguno ya lo conocerá, que dice que Jesús es el Cordero de Dios. Espero que no se distraigan. En ese versículo dice que Jesús, no se distraigan. En ese versículo Juan 1:29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio perfecto para la remisión del pecado. Ahora, existe el segundo tipo de cristianismo en el mundo, que son los que siguen tratando de ser libres del pecado por sí mismos, por su propio ser, ¿no? Por su propio esfuerzo, por su propia mano, ¿no? Por su, por su propio alcance, eso es, por su propio alcance, lo que tengan en su posibilidad, lo que pueden hacer, eso es, por su obra. Pero de esa manera no lo van a poder hacer. No van a poder ser libres del pecado. Este segundo grupo de cristianismo, nunca va a poder ser libre del pecado, porque siempre van a tener esa condenación. Van a sentir que van a estar bien con Dios porque escucharon una música y los hizo llorar y dijeron: Padre amado, gracias, soy hijo tuyo, soy hija tuya, así, o que hicieron una oración, o diezmaron, o ayunaron, o estaban ofrendando, o estaban orando, y que con eso supuestamente ya están con Dios, pero pasa un día, una semana, y otra vez se sienten pecadores. Todavía tienen la condenación del pecado, todavía se siguen sintiendo pecadores. Pero lo mismo pasaba con los sacerdotes. O sea, les hago una pregunta y creo que me voy a extender un poco más de tiempo. Mañana creo que no voy a compartir por editar el video que están viendo, por estar editando este video. Les hago una pregunta ya que están muy participativos aquí en el live, aquí en el en vivo. ¿Qué diferencia hay de lo que se hace aquí en la tierra? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué existe? ¿Qué característica hay de lo que se hace aquí en la tierra y a comparación, ¿no? A comparación de lo que se hace allá en el cielo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa si una persona hace algo en este mundo? ¿Cuál es su característica? Así es eterno, en el cielo, así es, ya alguien me contestó. Se llama Luis Cabellos, así es. Una característica del cielo y de lo que es aquí en la tierra, en el cielo es eterno, no existe el tiempo. Allá lo que se hizo ya fue hecho y allá no hay principio ni fin. ¿Por qué? Porque es eterno. Allá en el cielo es eterno. Entonces, aquí, bueno, con la pregunta que les planteé, la característica de lo que se hace aquí en la tierra es que tiene un final, que no es eterno, que eso se desborona, que después que pase un tiempo eso ya no va a existir, eso ya se va a olvidar. Por ejemplo, si tienen a sus abuelos, a sus bisabuelos todavía con vida, ellos tendrán alguna foto del barrio o de la ciudad, de la ciudad municipal o del barrio, de lo que sea,
o del sitio donde estén viviendo, así, de los vecinos, las casas, los parques, tendrán alguna foto de hace 100 años y cuando lo ven es diferente a lo que es hoy en día. Mirando lo que es hoy en día ya no hay lo mismo que hace 100 años. Entonces, porque todo lo que hace el ser humano, todo lo que hace el ser humano, todo lo que hace el ser humano se esfuma, es como una niebla, no dura para nada, no es duradero. Hemos explicado esto más a detalle por cuestiones del video. Hebreos capítulo 10, versículo 10, vamos a mirar ese versículo. Dice, Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Espero que no se hayan distraído, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y en el capítulo anterior, el versículo 12 dice que Jesús ofreció su propia sangre entrando en el lugar santísimo y entró una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención es que Él se presentó en dónde. Por cuestiones del video, miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 24, Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26. Hebreos capítulo 9, versículo 24, versículo 25 y versículo 26 del capítulo 9 de Hebreos. Se los dejo de tarea. Ahí en esos versículos dicen que Jesús se presentó solamente una vez por el pecado. Que Él se presentó. Que Él quitó el pecado de en medio. Y lo pueden mirar, ¿no? Entonces, volviendo a Primera de Corintios, porque ya se me acabó el tiempo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios 1:30 dice, Primera de Corintios, espero que no se distraigan, Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, depende tú que tengas en tu corazón. Tú tienes al Jesucristo que dice aquí en este versículo, el Jesucristo, perdón, tú tienes en tu corazón al Jesucristo que nos perdonó el pecado, al Jesucristo que tuvo eterna redención, al que efectuó la purificación de nuestros pecados, que eso es un versículo, o tienes a un Jesús tienes a un Jesús de acuerdo a tu pensamiento. ¿Tienes a un Jesús conforme a tu punto de vista? ¿O tienes al Jesús conforme a la Biblia? ¿Tienes al Jesús bíblico o al otro Jesús? La diferencia entre expiación y remisión es que expiación es simplemente temporal. Por eso le expliqué o les pregunté la característica de qué es lo que se hace aquí en la tierra a diferencia de lo que se hace en el cielo, ¿no? Y que en la tierra lo que se hace es temporal, no dura. Lo que hace el ser humano no dura, no es eterno. Lo que se hace aquí en la tierra no es eterno. Entonces, claro, antiguamente y hoy en día, aquellos sacerdotes, por volver a la explicación, ofrecían sacrificios. ¿Quitaban el pecado? Sí, pero cuando salían volvían a sentirse pecadores al día siguiente o después de una semana, de un mes, de un año, otra vez se sentían pecadores. Porque eso no lo hacía, eso era una obra humana, algo que un ser humano lo hizo y eso no duraba, eso no perdonaba el pecado. Entonces los sacerdotes cuando salían del tabernáculo de reunión, otra vez se sentían pecadores, otra vez sentían la necesidad de volver a sacrificar a un animal, ¿no?
Y hoy en día es lo mismo. La gente va a una congregación, hacen como la forma para poder ser libre del pecado a su manera. Cuando salen de esa congregación, de esa iglesia, pasa al día siguiente o una semana o 2 semanas por mucho y otra vez se sienten pecadores. O sea, no sé si se dan cuenta esta similitud, esta coherencia, esta similitud entre estas dos cosas, de lo que se hacía antiguamente y lo que se hace hoy en día. Por eso, vamos a ver Isaías 53:6, ya con esto termino y finalizo, Isaías 53:6. Quiero que finalicen y se queden con este versículo, Isaías capítulo 53, versículo 3. Bueno, vamos a mirar, Isaías 53:6. Isaías 53:6. Vamos a mirar Isaías. Está por acá, Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53:6 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Dios en qué cargó el pecado de todos nosotros? En Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 29. Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, en Jesucristo fue cargado el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de toda la humanidad en Jesucristo, en Cristo Jesús. Él lo cargó. Isaías capítulo 53 versículo 6. Espero que para las personas que no se han distraído hayan podido recibir esta palabra y que efectivamente hayan podido recibir la salvación. Y así es, ¿no? Ya la recibieron prácticamente. Para los que no se han distraído, ya recibieron la salvación. ¿Tuvieron que hacer algo? No. ¿Por qué? Porque lograron creer en el unigénito Hijo de Dios. Así, ¿no? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por permitirme compartir tu palabra. Gracias a las personas que se han conectado, que tú los has traído para escuchar tu palabra. Haz lo que sea necesario, haz todo lo que sea necesario para que puedan recibir esta palabra, este evangelio. No porque se me ocurrió, no porque yo quiero que así sea, no. No es porque yo quiero que así sea de esta manera y así, no. Es porque están en tu palabra. No todo el mundo puede ver el evangelio, no todo el mundo lo puede encontrar, porque es un secreto, es una revelación del Espíritu Santo. Si es revelación del Espíritu Santo, ¿significa que es algo humano? No, es algo inhumano, algo que es de Dios, una revelación de Dios. No es algo humano, obra humana, entendimiento humano, no, no nada de eso. Es algo espiritual, algo celestial, algo eterno, algo revelado por el Altísimo, ¿no? Por Dios, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces no todo el mundo puede ver este evangelio, no todo el mundo puede, así aunque lea la Biblia 50 veces, no va a poder encontrar este evangelio si Dios no se lo permite, si Dios no le puso en su camino a alguien que le predique esto, alguien que ya conozca el secreto y que se lo diga, de una manera o de la otra, sea la primera opción o la segunda. Pero Padre amado, haz todo lo que haz todo lo que sea necesario, haz todo lo que sea necesario para que las personas puedan recibir esta palabra y que se hayan negado a sí mismos para que puedan recibir, ya que el obstáculo más grande para poder recibir tu palabra es nuestro propio pensamiento, nuestro propio camino, nuestra propia prudencia. Y espero que se hayan efectivamente negado a sí mismos. Entonces, Padre, te damos gracias por las personas que ya han recibido la salvación,
para que ellos se puedan seguir conectando, para que puedan seguir permaneciendo acá, escuchando los videos que hemos subido a YouTube y que puedan seguir viendo los videos que subimos también a TikTok y que puedan seguir alimentándose de esta palabra. Porque para los salvos, para los justos, si un justo les predica, reciben alimento para su espíritu, para su alma. Para los que no han recibido la salvación, haz todo lo que sea necesario para que en su vida su corazón se rinda ante la palabra, se doble ante la palabra tuya, Padre Celestial. Padre, te damos gracias y haz todo lo que sea necesario para que nuestra familia, para que nuestros padres, para que nuestros invitados, conocidos, amigos, puedan recibir la salvación, puedan recibir este hermoso evangelio que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amigos invitados, y nos veremos en cualquier día, independientemente de lo que esté haciendo, pero sacar tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, para escuchar la palabra, para estudiar, para trabajar. Hay tiempo para sacar tiempo para Dios. Hay tiempo para todo. Que digan que no hay tiempo, eso es falso, ¿no? Sí hay tiempo para todo. Y eso es un versículo. No es que me lo esté inventando, eso es un versículo. Hay tiempo para todo. Entonces, miraremos si podemos compartir el día de mañana y si no, pues pasado mañana. Sea si Dios nos permite. El día que compartamos, en ese día vamos a compartir. Gracias, amigos y hermanos. Nos veremos el día de mañana o pasado mañana, en cualquier día. Menos los sábados y domingos. Bueno, los sábados sí. Los domingos no, ni los viernes tampoco. Los viernes no, ni los domingos tampoco. Pero bueno, cualquier día de esos opuestos, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, eso sí. Pero domingo y viernes no. Pero lo que sea, si Dios nos permite compartir en cualquier día, así va a ser. Bueno, gracias amigos y hermanos invitados, amigos familiares, y nos veremos hasta la próxima. Chao.